En 3 años de programa poco serio, más de 3 años, y más de 160 invitados, pocas veces tengo la oportunidad de tener tantas palabras, definiciones para presentar al entrevistado, porque podría decir que es un comerciante. Y tenemos para hablar un montón de este comerciante tan multifacético. También podría decir que es un gestor cultural, porque lo que él hace con su marca y su negocio tiene mucho que ver con gestión cultural. También podría presentarlo a este personaje como un heredero de una estirpe familiar, como el continuador de una historia de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo y de producción. También podría presentarlo como el autor o el dueño de una marca, un lugar conocido por todos los cordobeses y por gente de todo el mundo que viene a Córdoba. Pero me gustaría presentarlo con el nombre, que tiene un nombre que es hermoso, que es Liborio Pedro Giudicello, el gestor de Pizzería Don Luis. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y la presentación... espectacular. Pero aparte la presentación, porque Pedro, buena. Pedro, sos un montón de cosas. Sí. Y has agarrado... Bueno, contámela. Contame la historia. ¿De la pizzería cómo arranca? Sí, y de vos en la pizzería. Bueno, vamos a ir yendo y viniendo, contando un poquito la historia de la pizzería y un poco mi historia. Por cierto, mi historia va a arrancar después de la pizzería. Yo nací en el año 1963 y la pizzería arrancó en el año 1952. Claro, tiene 72 años tiene la pizzería. Claro, imagínate que cuando yo nací ya hacía 10 años que la pizzería tenía mucha historia ya, ¿no es cierto? Bueno, la funda mi abuelo, Don Liborio. Por eso que a mí me toca ese nombre. Claro. Yo tengo el nombre de mis dos abuelos. Claro. De Liborio y de Pedro Beltramo. Don Pedro Beltramo era un piamontés. Don Liborio Giudicello un siciliano. Realmente para la época juntar uno del norte con uno del sur no era fácil. Pero en la Argentina se puede. En la Argentina, que es tan particular, se puede esa mezcla de cultura. Aunque muchos dirán, no, pero ¿cómo mezcla de cultura si son italianos? No. Vos conocés Italia y ves la diferencia cultural que hay entre el norte y el sur. Es como decir, ¿qué tiene que ver un alemán? Dos países. Exactamente. Dos países. Bueno, eso era mi casa. Por eso voy un poco ahora de la pizzería, lo que soy yo. Yo soy un poco eso. Mi casa, yo me acuerdo siendo niño, digo, pero ¿cómo puede ser? Mi abuelo habla de una manera, los Beltramo, con mi abuela María, casi afrancesado hablaban ellos. Claro. Y los con sicilianos, un marcado así, sí. Claro, y aparte mi abuela era muy bonita, parecía una mujer francesa realmente, muy bella. Mi abuelo Pedro era un tipo alto, como los gringos de los Piamonte, bien alto, ojos claros. ¿Y cómo eran mis otros abuelos? Petizo, morocho, nada que ver. Pero el idioma era distinto. El siciliano hablaba cerrado. La comida. Claro, porque vos le decís a un siciliano, che, vamos a comer baña cauda. Me encanta el baña cauda. Pero nada que ver, ¿se entiende? Por eso digo que yo veía en mi casa esto de que uno eran altos, el otro eran bajos, uno era morocho, el otro era rubio, uno come una cosa, el otro come en otra, pero pese a todo, había una gran confraternidad. ¿Qué era? Fíjate vos, cosa curiosa, la música. Porque en la casa de mi abuelo, como en la casa de mi papá, había mucha música. Porque mi abuelo era músico. Él había sido cantante de ópera. Y aparte había estado en la Primera Guerra Mundial como militar de guerra. Imagínate. Ser militar de guerra en esa época
era muy importante para él porque él venía de una familia muy pobre, muy, muy pobre. Estos Castel di Lucio, así se llamaba el pueblo, un pueblo pequeño de 1.500 habitantes. Así le saben decir a los que es castellluchense. Nosotros somos 1.500 habitantes, contando los perros y los gatos, ¿no? Claro. Porque no llegan ni a eso. Los pequeños pueblos que hay en Italia. Cosa que al día de hoy, su pueblo natal, donde yo he estado hace poco, siguen siendo 1.500 habitantes. ¿Eh? Entonces, este siciliano, de un hogar tan pobre, no le quedaba otra cosa que ser o militar o cura, para poder salir de la pobreza, para poder salir de lo que él creía que era algo muy primitivo, para lo que él quizás creía. Y así fue que viene a la Argentina y funda su pizzería. A Córdoba directamente. Sí, su pizzería Don Luis. Todos me preguntan lo mismo, ¿por qué Don Luis y por qué no Don Liborio? Hoy Pizzería Liborio pegaría como trompada, imagínate. Sí. Hasta cheto el nombre, Liborio Pizza, no sé. Suena lindo. Sí, suena lindo. Claro, pero para la década del 50, Oreste, que la ciudad de Córdoba era una aldea, mucho les cuesta entender eso. ¿Sí? Ejemplo, ¿dónde nació la pizzería Don Luis? Atrás de la Catedral de Córdoba. Ahí nació la pizzería. Y ahí estuvo durante 5 años. Del 52 hasta el 56 aproximadamente. Y eso era Córdoba, eran 8 manzanas. ¿Viste cuando vos ves la manzana jesuítica, la catedral? Totalmente. Eso era el centro. Era una aldea, en los 50 era una aldea. Era una aldea. Perdón, en los 70 era una ciudad de escala, no el monstruo que es hoy. Claro, pero cae mi abuelo ahí y un castelluchense que venía casi de una aldea de Italia, de 1000 habitantes, veía esto y era Las Vegas. Entonces dice, este es el lugar donde hay que plantar la semilla. Y así fue que después él trajo todos sus hermanos a vivir acá, a Córdoba. Y se le ocurrió un concepto simple y bueno, que es la pizza. Porque el hombre del sur de Italia conoce mucho de eso. Entonces dijo, es por acá la cosa. Y le vamos a poner un nombre de gancho, picante. Luis. ¿Y por qué Luis? Porque el primer maestro pizzero que tuvo la pizzería Don Luis se llamaba Luis. Aparte, no sé si Liborio tenía onda en los 50, en los 60, porque no pegaba. Me parece que no pegaba. No pegaba ni con cola. No pegaba ni Entonces con cola. tenías que buscar, yo diría, fíjate vos, hasta un nombre criollito, vamos a decir, para que pegue. Don Luis cortito, dijo, es acá. Entonces dijo el viejo, este es el lugar, que no le salió barato. Este es el lugar, atrás de lo que era prácticamente la Catedral de Córdoba y muy cerca de la Plaza San Martín. Después, ¿qué pasa? Se voltea toda esa manzana, ¿para qué? Para hacer una plaza. La plaza Jerónimo de Cabrera. Jerónimo. Claro. Exacto. Claro. Esa plaza que se funda en el 56, 57. Y ahí tuvieron que mudarse. Y ahí se muda. ¿Pero dónde se va el viejo? Mirá la cabeza. Dice, bueno, tenemos que buscar un lugar que sea como este o mejor que este. Y el que se fue el mejor. ¿Cuál fue? Prácticamente General Paz y Colón. ¿Qué pasaba en esa época, Oreste? Gobierno peronista. Se funda el Correo. Claro. El Correo para la época, ponete a pensar, hace 60 años atrás, ¿no? Era un edificio monumental. No, monumental. Monumental. Y súper moderno, súper moderno. Sí, es un edificio importante. El edificio de Radio Nacional. Único. El auditorio. Sí. El auditorio. Un lugar hermoso. Era otra Córdoba, otro mundo. Pero vos fíjate, es decir, que ahí se instalaba el modernismo. Otro edificio emblemático. Y la funda enfrente, frente al Correo. Claro, lo tenía en diagonal, estaríamos en diagonal. Y fíjate otra cosa, no menos importante, en la esquina estaba el Comercio de Córdoba, el seguro del Comercio de Córdoba, ¿sí? Que era un edificio que tenía, Oreste, 10 pisos de seguro. Y al frente, YPF. Y abajo de YPF, o sea, al frente y arriba YPF, y abajo estaba Estabio. Que fue la primera... La hiperconcesionaria, claro, de la época. Que era una cosa, era lujo, era glamour. Mármol. Exactamente. Sí, sí. Por eso que la pizzería tiene mármol. En esa época, Oreste, la distinción se daba por el mármol. Yo te voy a decir una cosa, la gente no va a creer todo lo que yo digo, pero para la época, el acero inoxidable, nada. Yo cuando a una chica ahora le digo, el tupper, no existían los tupper. No existía el plástico, claro, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Cuando yo digo otra cosa, eso pasó hace 100 años. Sí, perdón, Pedro, sí. ¿Y dónde hay mármol en la pizzería que no vi? Bueno, nosotros tenemos mármoles en todos los mostradores. Ajá. Y ya que me toca el tema, brevemente te voy a decir algo. Ahora casualmente estamos en un proceso de restauración de todos esos mármoles.
Un proceso que es caro, porque lo hacen restauradores, quiere decir mano de obra de altísima calidad. Nuestra arquitecta trabajó en la Manzana Jesuítica, trabajó en el Cabildo de Córdoba, ha trabajado en grandes obras muy importantes y que gracias, dicho sea de paso, que nuestra propiedad ya es patrimonio histórico, quiere decir, Oreste, que la pizzería de Córdoba es de ustedes, es tuya, es de todo. No, pero es aparte, patrimonio. sí, cada movimiento tenés que... Exactamente. No podés... y no puede venir cualquiera a decir... Exacto. Quiero recordar el apellido de esta señora, la arquitecta Felipa, que con nosotros ha sido realmente... ha trabajado con amor, porque uno ve cómo trabaja las piedras, es una cosa extraordinaria. Es un trabajo muy fino, muy delicado, que necesita mucha maquinaria, porque para muchos decir, ¿qué será arreglar un mármol? No. Es como arreglar, ¿viste? Los dientes que se apolillan, Exacto. el mármol se apolilla. Sí. Hay que hacer un trabajo muy especial y muy particular. Bueno, nosotros estamos en esa etapa de restauración ahora y también estamos por hacer próximamente, también con la ayuda del gobierno de Córdoba, la restauración del museo. Que dicho ese paso, el museo es el primer museo de la pizza del mundo. No sabía ese dato. Mira, nosotros hace como un poco más de 15 años atrás, cuando todavía no existía Google, no existía nada, era jodido, y vos que conocés Era mucho de jodido comunicar, sí. y era jodido tomar información. Wikipedia recién empezaba, Wikipedia, perdón. Entonces empezamos a buscar, que es lo único que nos quedaba, buscar con los colegas que teníamos en Buenos Aires y demás. Che, ¿no hay un museo de la pizza? No. Y estaba por hacerse un museo en Milán. Y eso lo iba a declarar oficialmente el Senado italiano, que iba a ser en Milán. ¿Qué pasó? Vinieron los napolitanos, los sicilianos, se armó un despelote fenomenal. Dice, no, el museo tiene que estar en el sur, porque acá arrancó todo. Claro. De ahí viene la pizza napolitana, bueno, Y etcétera. al final no se hizo nada. No se hizo nada. No. Ahí viene lo que te decía de mis familiares y lo que es hoy Italia. Italia todavía hay mucha disputa política, disputa cultural. Por eso el caso de Maradona. Al día de hoy Maradona... Genera la división. Exactamente. Sí, conozco perfectamente. Genera eso. Y por eso se armó un despelote tan grande y en el despelote ganó Pedrito. Pedro, Sí. ¿y cómo sobrevivieron 72 años con crisis, inflaciones, devaluaciones, Sí. el negocio en sí, ajustándose, vocación? ¿Cómo? Porque fabricas pizzas. Simplemente. Para muchos dirían, haces engrudo. Mira que te lo hago más simple todavía. Haces engrudo y por ahí todos hacemos engrudo. Podemos hacer en tu casa, vos seguramente alguna vez hiciste engrudo. Todos hacemos engrudo. Cuando eras chico te hicieron hacer engrudo, bueno, etcétera, Sí. etcétera. Y digo, ¿cómo se puede vivir tantos años? Mira, te tenés que permanentemente reconvertir. Porque pese que es un negocio tradicional, en una época hasta nos dijeron también que éramos un bodegón, fíjate lo que te digo. Pero dentro de todo eso hay una cosa que es fundamental, no perder la identidad. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, debe hacer como 25 años atrás, a mi pizzería fue un señor muy exitoso de la publicidad que trabajaba por una tarjeta. Ese señor se llamaba Orestes Lucero. Y me acuerdo hablando en esa mesa, en una mesa de la pizzería, me dice, ojo, Pedrito, con tocar los plafones, con tocar... No, vos quedate tranquilo, los mármoles quedan, los plafones quedan. Esto hace un montón de tiempo, algunos sí te acordás. Porque el día que vos perdás la identidad, sonaste, le podés poner lo que sea, pero... Me acuerdo... ¿Te acordás de eso? Pero es más, no pensé que te ibas a acordar. Pasó muchos años. No había que tocar nada. Entonces, vos me dijiste eso y yo te hice caso. Porque vos siempre fuiste un hombre de la comunicación, de la visualización. Vos en ese año, me acuerdo, ibas con tu equipo de una tarjeta muy conocida y realizaste una campaña que te fue muy bien. Sí, pero también iba con el círculo creativo, ¿te acordás? Claro, Que era tu mesa de creativos. Exacto. Era tu mesa de creativos. Era que nos juntábamos, no me acuerdo los días, pero sí. Era muy lindo porque entre ustedes Sí. había mucha discusión. No, pero... Sí. Era lindo. Digo, Trabajo. El trabajo. Che, escúchame, Pedro, pero quiero focalizar en vos porque vos sos la pizzería, vos la remás, Sí. perdón, diario.